En este próximo módulo vamos a hablar acerca del nuevo Content Pack para Power BI. Algo que ya teníamos un modelo anterior que se estaba utilizando, ahora viene uno con 13 sistemas de reportería específicos, tanto de los avances del proyecto, la parte financiera. Y Vicente, ¿cuál es el pantallazo del mismo? Sí, la idea de lo que vamos a ver ahora es, por un lado, informes que corresponden a lo que es la parte de gestión del portafolio, desde la parte genérica a ver información sobre riesgos, la información sobre los problemas, información sobre costos, sobre trabajo. Vamos a ver también informes específicos de recursos para ver todo lo que es la parte de asignación de recursos. Hay uno muy bueno de un mapa de calor para saber todas las horas de los recursos con su disponibilidad y sus asignaciones. Y también hay informes detallados del proyecto para sacar todo lo que queremos saber sobre ese proyecto. Problemas del proyecto, riesgos del proyecto, costos, trabajo y demás. Y todo eso viene en este nuevo paquete de contenidos, la verdad que está bastante interesante. Perfecto, vamos a ver entonces. En esta primera pantalla tenemos una visión general del portafolio. Si os fijáis, tenemos el número de proyectos, el coste de los proyectos, la variación que hay en ese costo, cuántas horas tenemos planificadas en los proyectos, cuál es la variación de las horas, qué riesgos tenemos activos y qué problemas tenemos activos. Por supuesto, vamos a poder estar viendo cantidad de proyectos que hay en cada una de esas fases del workflow del proyecto para saber esa gobernabilidad del proyecto. Nos está diciendo, por ejemplo, que tenemos en la fase de creación hay 6 proyectos, podemos seleccionar esta fase y de forma automática me dicen los 6 proyectos con su costo, con sus horas. Ahí aquí tenemos la información de esos proyectos. Si nos vamos, por ejemplo, a los proyectos que están en la fase de planificación, tenemos 3 proyectos en planificación y en gestión tendríamos estos 4 proyectos. Siempre que estamos viendo esta información, si os fijáis en la parte inferior, podemos estar mostrando todo ese nombre del proyecto. Aquí tenéis unos vínculos para saltar al sitio de colaboración del proyecto, donde tendríamos esa documentación, problemas, riesgos y entregables, como hemos visto en las otras sesiones, quién es el propietario, fecha de comienzo, fecha de fin, el costo y una serie de indicadores para ver cómo está esa salud del proyecto con respecto al costo, al trabajo y a planificación y el porcentaje completado. Bueno, aquí tendríamos toda esa información de los diferentes proyectos. Y aquí tenemos otro filtro donde estamos viendo un poquito de manera proporcional los diferentes tipos de proyecto. Quiero ver, por ejemplo, proyectos que sean de este tipo, simplemente vamos seleccionando, como en cualquiera de las opciones que tengáis en Power BI, vais seleccionando y vais filtrando de forma automática. Pero vais a tener también por defecto unos filtros en la parte superior para decir, sácame todos los proyectos que están en un departamento, por ejemplo, departamento de IT, o sácame, por ejemplo, los proyectos que tengamos en departamento financiero. Por supuesto, si queréis ver información de un proyecto o de un conjunto de proyectos por tipo, ¿vale? Esto es lo que teníamos, por ejemplo, puesto aquí, pero también lo tenemos en el filtro en la parte superior. O también puedes filtrar por propietario, porque quieres saber todos los proyectos de un propietario determinado, o por la fase correspondiente. Esta barrita que tenemos aquí arriba de filtros la vais a encontrar en casi todos los informes de este paquete de contenidos, pero es una manera muy cómoda de poder estar mostrando esa información. Otra de las pantallas que nos vamos a encontrar para el portafolio será la que nos permita visualizar un diagrama de Gantt con todos los proyectos, donde nos podemos colocar encima de uno de estos proyectos, nos dirá cuál es el nombre, fecha de comienzo, duración, porcentaje completado y recursos de ese proyecto. También veis gráficamente cómo está este avance, podemos ver aquí una leyenda para diferentes tipos de proyecto. Y si os fijáis, en la parte superior ahora tenemos la visualización por meses, pero yo podría decir que quiero esta visualización, por ejemplo, por semanas, la quiero poner por trimestre o la quiero poner, por ejemplo, por año. Sácame solamente los proyectos del 2016 o sácame los proyectos del 2017, por poner un ejemplo. Aquí sería la fecha de hoy y estamos visualizando todos los proyectos que tenemos en esas fechas. Si me voy otra vez, por ejemplo, a seleccionar por meses, como esto es una línea de tiempo, yo puedo estar seleccionando la información que quiera en la línea de tiempo. A lo mejor me interesa solamente seleccionar este trimestre. Pues damos un clic al mes correspondiente y vamos jugando con la línea de tiempo para ver esos proyectos. Por supuesto, como os he comentado anteriormente, podemos seleccionar por departamento, por tipo de proyecto, por propietario o por la fase en la que estén los proyectos.
Si por ejemplo mostramos toda la información de los proyectos de manera mensual, puedes decir, me interesa sacar los proyectos que sean del departamento de IT y sacamos solamente la información de esos departamentos, o los proyectos que sean de operaciones, por ejemplo. Y podemos buscar con el propietario dentro de operaciones, sácame los proyectos que sean de Néstor. Pues de esta manera tan sencilla puedes estar viendo con esta pantalla de este paquete de contenidos los diferentes proyectos de unas personas determinadas, de unos tipos determinados, visualizándolos con esa escala de tiempo. También podemos estar visualizando todos los costos del portafolio. En este caso tenemos una serie de indicadores que van a estar, por ejemplo, en verde si estamos por encima del 10%, entre el 10 y el 20% se pondrá en amarillo, y en rojo sobrepasados de ese 20%. Eso lo voy a mostrar por aquí, donde tenemos estos proyectos en verde. Si vamos bajando, pues tenemos los amarillos o tenemos los rojos. Podemos estar filtrando. Muéstrame los proyectos que estén en verde, muéstrame los proyectos que estén en amarillo o muéstrame los proyectos que estén en rojo. Proyectos con el costo total, costo línea base, costo real y la variación del costo. Y por supuesto una manera sencillita para clasificar todos los proyectos. Tengo del costo mayor al costo menor de proyectos toda la clasificación, donde podemos ir moviendo por todos esos proyectos. Y en este indicador me está mostrando que tenemos para gastarnos 27 millones y actualmente en el real que tenemos va 1 millón casi medio. Por supuesto que si yo me voy aquí, digo sácame los proyectos de IT, y para IT pues tenemos toda la información con el filtro de todos los proyectos. De esta manera manejamos todo ese costo del portafolio, como hemos comentado en anteriores pantallas, para filtrar por departamento, por tipo de proyecto, propietario o por las diferentes fases del proyecto. Otro de los temas interesantes que buscamos muchas veces en gestión de proyectos es un listado de los hitos que han vencido, por ejemplo, en el mes anterior, los últimos 30 días. En este ejemplo, si os fijáis, yo no tengo ninguno porque a fecha de hoy en la demo, en mis datos, no tengo hitos en esos 30 últimos días, y los hitos que están pendientes de vencer en los próximos días. Aquí tengo 2 que pertenecen a este proyecto, aquí tengo los enlaces para poder irme a la vinculación del proyecto, los nombres de los hitos y la fecha de vencimiento. Es un tema muy interesante porque sabemos que los hitos o los milestones son los puntos claves del proyecto y casi siempre nos van a mostrar la entrega de algo que puede ser una fase de ese proyecto o algo muy interesante, muy importante dentro del proyecto. Luego todas las actividades o tareas que tengas pueden ser más independientes, pero el hito es el que va a marcar justamente el punto de entrega de algo. Como ya sabéis y hemos comentado en las diferentes sesiones, cada proyecto tiene asociado un sitio de colaboración para guardar la documentación del proyecto y, entre otras cosas, los riesgos y los problemas de ese proyecto. Todo eso se va guardando con los diferentes proyectos, por lo tanto yo puedo tener una visión del portafolio donde me interesa sacar todos los riesgos que estén activos, por ejemplo, todos los riesgos que estén pendientes, todos los riesgos que tengan una categoría determinada, todos los riesgos de un departamento. En esta pantalla estamos visualizando los riesgos por las diferentes categorías. Podemos estar viendo de esos riesgos cuánto es el costo de cada uno de ellos. Podemos estar viendo cuáles son los propietarios de los riesgos correspondientes. Como siempre, podemos filtrar esta información en cualquier momento, simplemente dando un clic o pulsando con nuestro dedo en nuestro dispositivo móvil. Podemos visualizar la información del nombre de los riesgos, el vínculo que me iría al sitio de colaboración del proyecto donde está ese riesgo puesto, a qué proyecto pertenece, a quién está asignado, la categoría, fecha de vencimiento, el costo, bueno, y toda la información correspondiente a ese riesgo. Y por supuesto, como estamos comentando en todos estos informes, podemos clasificar o filtrar en cualquier momento por diferentes tipos de proyecto. Vamos a ver si tenemos riesgos en el departamento de IT, que en este caso no hay ninguno, riesgos en el departamento financiero, que ahí tenemos 2 riesgos, y bueno, aquí podemos estar jugando con toda la información de los riesgos con respecto al portafolio de proyectos.
En la pantalla anterior hemos comentado los riesgos que están en ese sitio de colaboración del proyecto. Sabemos que un riesgo es algo que nos puede pasar en el proyecto y tenemos también en el sitio de colaboración del proyecto los issues o los problemas. Un problema es algo que me ha pasado ya en un proyecto. Y similar a la pantalla anterior, podemos estar visualizando cuáles son los problemas que tiene este proyecto, qué vinculación para irme al problema determinado del sitio de colaboración, a qué proyecto pertenece, a quién está asignado, las fechas, categorías, prioridad, estado y bueno, pues filtrar por lo que tengamos aquí en la parte superior, por ejemplo por departamento en este caso, por tipo de proyecto, propietario y fase, igual que podemos hacer con todas las pantallas anteriores. Aparte de todos los informes correspondientes al portafolio, también tenemos informes en este paquete de contenidos correspondientes a un proyecto determinado. Aquí tenemos información del estado del proyecto, están todos los proyectos seleccionados. Voy a filtrar y solamente selecciono este proyecto. Lo que va a estar mostrando al filtrar este proyecto es pues la variación con respecto a planificación, trabajo y costo, que en este caso veo que está todo perfecto. Cuál es el costo del proyecto, cuál es el trabajo del proyecto en horas y veo que no hay activo ningún riesgo ni tampoco hay activo ningún problema. Por otro lado, vemos aquí los indicadores que son con respecto a estas variaciones, por lo tanto están todos en verde. Quién es el propietario del proyecto, cuál es el tipo, comienzo, fin. Y con respecto a línea base, pues me está diciendo también cuál es la fecha de esa línea base y la fecha de la última publicación. No tenemos definidos aquí ninguna descripción para este proyecto. Estamos viendo una gráfica sencillita aquí, pero que bastante descriptiva con respecto al trabajo real, trabajo y trabajo en línea base. También con respecto a los costos. Y bueno, tenemos aquí información sobre hitos que ya están completados y hitos que falta por completarse. Y este proyecto todavía está al 0%. Por lo tanto, aquí no me está marcando nada. Y tengo también el enlace al sitio del contenido del proyecto. Si seleccionamos otro proyecto que tenga más información, por ejemplo nos vamos por aquí, vemos que ya es un proyecto que está en marcha, ya está el 35% del proyecto. Tenemos aquí el enlace a la planificación y al sitio de contenido del proyecto. Tenemos los hitos pendientes de realizar, los próximos hitos que ya se han realizado, que están ya al 100%. Vemos cómo va el tema de trabajo por aquí, ya tenemos trabajo real. Y vemos también cómo va el tema de los costos de comparativa con el real y el restante y el planificado. En este proyecto estamos viendo que hay una variación de 4 días. También tenemos 0 en variación de trabajo y nos estamos yendo en dinero. Por lo tanto, por eso está en rojo. Y por eso me lanza el indicador de dinero y se queda aquí en rojo porque nos estamos pasando un poquito del presupuesto. Propietario de ese proyecto y la información que hemos comentado anteriormente. Aquí vamos a tener una para riesgos y problemas de un proyecto determinado. Yo podría seleccionar por los problemas que estén activos, no activos y demás. Por los riesgos, por ejemplo, sácame riesgos activos y me dice todos los riesgos que hay activos. Me da igual en qué proyecto, porque quiero analizarlo. O me puede interesar, sácame los riesgos de un proyecto determinado. Me voy a buscar a este proyecto. Y veo que este proyecto tiene un problema, por ejemplo. No tiene riesgos, pero tiene un problema. Bien, o si quiero sacar toda la información, porque a lo mejor soy una persona que tengo que analizar problemas y riesgos, estoy viendo aquí la información de los diferentes problemas que hay en marcha y los diferentes riesgos, con los campos correspondientes. Una gráfica por categorías, una gráfica en este caso por prioridad de los riesgos y bueno, las personas que tienen asignados esos riesgos para poder estar filtrando y viendo quién produjo el riesgo o quién es el propietario de ese riesgo, dependiendo de lo que queramos filtrar en cada momento. Y en este paquete de contenidos también vamos a tener información de otra de las grandes peticiones que tenemos todas las personas que trabajamos con gestión de proyectos, los recursos. Yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la disponibilidad de mis recursos para todos los proyectos, para toda la gestión de proyectos, para un departamento determinado, para un grupo determinado, para un calendario determinado o para un departamento determinado. Aquí estamos viendo todo de todo, estamos viendo, por ejemplo, por diferentes meses del año 2017, que es lo que tengo filtrado en este momento.
cuál es lo que tengo ahora mismo de disponibilidad, ¿vale? Cuál es la capacidad máxima de los recursos que tengo en juego. Aquí me está sacando cada una de esas fechas también y tengo la disponibilidad en horas. Es otro de los tipos de gráficas que tenemos en esta pantalla. Y aquí tengo el típico mapa de calor donde vais a tener los diferentes recursos dados de alta. Y de esos recursos que tenemos, pues estamos viendo un mapa de calor con color verde un poquito más oscuro, los que van bastante bien y tienen muchas horas disponibles. Tenemos algunos verdes un poquito más claritos como este y ya otros bastante más porque están acercando ya a las 0 horas. Estos son los que ya están a 0 horas, ¿vale? Porque tienen todo su trabajo asignado. Este es el que está llegando a las 0 horas, un poquito naranjita, y en rojo con negativo son los que están sobreasignados, están pasados de horas. Está bastante bien porque me está mostrando mensualmente para cada recurso cómo está. Tenemos aquí en la parte inferior el total, los totales, y también tenemos aquí en la parte derecha los totales por recursos. Por supuesto, como ya estamos acostumbrados a trabajar con cada uno de ellos, de los informes que hemos estado viendo. Yo quiero, porque mi departamento es IT, mi departamento es financiero o mi departamento es recursos humanos. Yo voy a ir filtrando por cada uno de esos departamentos. Calendario solamente tengo el estándar, podríamos estar jugando con los diferentes tipos de calendarios. Y bueno, y por el RMS correspondiente, que para esta demostración no lo tenemos definido, pero bueno, si tuviéramos la diferente estructura de descomposición de recursos, quiero estar viendo, por ejemplo, por países, por departamentos, cada una de esa información. Es un informe bastante bueno para estar visualizando esa disponibilidad de los recursos. Para poder tener una visión global de los recursos, tenemos esta pantalla en la que me muestra que hay 112 recursos en esta demo de gestión de proyectos. Vemos que hay, por ejemplo, 47 recursos que no están asignados a ningún departamento. Tengo, por ejemplo, 16 en el departamento de IT, tengo 11 en el departamento de recursos humanos. Si doy aquí un clic, me filtra por los recursos correspondientes, ¿vale? De cada uno de estos departamentos. Y bueno, lo que voy a estar viendo pues es el nombre del recurso, su capacidad máxima, a qué departamento pertenece, si tuviera grupos definidos en qué grupo está ese recurso, si es genérico o no es genérico, y bueno, los calendarios y el RBS, si lo tuviera definido para los diferentes departamentos de estructura de composición de recursos, lo estaría mostrando directamente en pantalla. Otra de las peticiones que nos solemos encontrar cuando estamos trabajando con gestión de recursos es ver de una manera sencilla la asignación de los recursos. Aquí podemos estar viendo, por ejemplo, por tipo de proyecto, pues estar clasificando los diferentes recursos con sus asignaciones. Podemos estar visualizando, por ejemplo, la asignación que tenemos real y la asignación restante con respecto al trabajo de recursos. Por ejemplo, este tipo de infraestructura no tiene todavía nada hecho. Este ya tiene hecho esta parte y le resta este otro. Bueno, aquí estamos viendo la gráfica fácilmente. Podemos estar dando un clic para ver cuáles son las asignaciones correspondientes a este tipo de proyectos hechas y cuáles son las asignaciones correspondientes a este tipo de proyectos que restan. Podemos estar viendo por cada uno de los recursos a qué proyecto pertenece, cuándo comienza, cuándo termina, cuál es el porcentaje completado del trabajo de ese recurso y cuáles son el trabajo que tiene asignado. Y por supuesto podemos estar aquí seleccionando el recurso que quisiéramos y podemos estar viendo información sobre ese recurso correspondiente. Aparte de todo lo que estamos comentando durante la sesión, de los diferentes filtros que tenemos en la parte superior. Todavía podríamos bajar a mucho más detalle, de tal manera que seleccionamos un recurso determinado y vemos, bueno, pues el nombre del recurso, cuál es su dirección de correo electrónico, su tarifa, su capacidad máxima, tiene una asignación en un proyecto, tiene 380 horas asignadas, no ha hecho nada, por lo tanto le restan las 380, va a tener un costo de 25.000 que todavía lo tiene restante. Estamos viendo la demanda que se ha hecho de ese recurso mes a mes y de esa demanda que tenemos hecha tenemos todavía esto disponible del recurso y por ejemplo si nos fijamos en este mes el recurso está completamente disponible. Hemos hecho como una reserva, no nos hemos pasado de su capacidad máxima, ¿vale? Por lo tanto es una manera muy sencilla para estar viendo ese detalle de diferentes recursos donde lo vamos a poder estar utilizando para analizar si le tenemos o no le tenemos disponible.
Y por supuesto, en esta parte superior vamos a estar viendo cómo el recurso tiene disponible horas y cuántas tiene mes a mes, y aquí si nos fijamos no hay ninguna disponibilidad para este recurso. Es un reflejo de lo que viene en el gráfico que está aquí en la parte inferior. Y para terminar con el último informe de este paquete de contenidos, tenemos una gráfica para que nos muestre la petición de la demanda de los recursos. He hecho una variación para poderla ver aquí en la demo, porque esto se suele hacer a año siguiente como tengo yo esa petición de demanda. Yo lo que he hecho es que la mostrase en el año 2017 porque no tengo yo recursos disponibles para el año siguiente en esta demo. Vale, si os fijáis, lo que me va mostrando aquí es mes a mes, pues me está sacando información, por ejemplo, de las horas demandadas de los recursos, o sea, cuántas son las peticiones que me están haciendo de esas horas demandadas, y yo puedo estar viendo una previsión de demanda. ¿Qué pasa? Que cuando yo, por ejemplo, paso aquí, estoy viendo que los datos de la demanda, de esa petición de demanda, están en negativo, porque como no tengo recursos asignados ahora mismo y no tengo recursos disponibles, tengo una petición de demanda negativa. Y volvemos al comienzo para cerrar la explicación de esta sesión sobre el nuevo Content Pack de Power BI para Project Online. Habéis visto que es bastante completo, toca información del portafolio, información personalizada del proyecto e información personalizada de los recursos.